Hola Cristian, ¿qué tal? Esta, Sí, se escucha ¿se bien. escucha? A Sí. ver, que vamos a detener el video. Eso sí, ahí se detuvo. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Caritas conocidas, gente que por ahí tampoco no conocemos. Eh, a ver quiénes están. Agustina, Samantha, Cintia, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Patri. Bien. Tenemos gente que también se ha sumado de de otras instituciones con las que estuvimos hablando estos últimos días. Así, así conocen también un poquito de lo que hacemos en el ciclo. Un poco la idea de estas sesiones abiertas, como le pusimos, es un poco darnos a conocer, dar a conocer también qué es lo que hacemos en el ciclo para que quienes tengan intenciones de sumarse puedan hacerlo. Eh, Se armó una grilla con diferentes conversaciones con distintos profesores, docentes de la licenciatura y que a la vez son especialistas, cada uno de ellos, en diferentes ramas que tienen que ver con la moda y algunos de ellos específicamente trabajando en las áreas de diseño o específicamente otras actividades que tienen que ver con la moda y el textil, la industria textil. Son 3 días que vamos a estar conectándonos. La idea es que sean charlas amenas, que sean, digamos, distendidas, porque estamos en un periodo previo a comenzar el otro ciclo, pero que a la vez les sirvan, tanto sea para proyectos personales o si tienen alguna idea de hacer algo y que quieran hacer algún tipo de consulta y demás. Esa es un poquito la idea de estas charlas. Hoy vamos a estar con María Lucía Palma, ella es antropóloga, es docente de la institución y docente también del ciclo. Eh, Después, más tarde, vamos a cambiar de link y vamos a estar con Gaby Radner, que ella es licenciada en comunicación. Así vemos otra temática, otra problemática. Ahora sí. Bueno, antes de empezar les cuento rapidito, para los que no saben o que están ahí tratando de ver qué hacen, lo que vimos los videos son introductorios, tienen que ver con el ciclo de complementación que se dicta en la Universidad de Gran Rosario en modalidad 100% virtual y con una duración de 2 cuatrimestres, un año que pasa volando. De hecho, acá veo algunas caritas, algunas alumnas pueden decir que pasa volando. Sí, sí, pasa volando. Sí, la verdad que este primer cuatrimestre ha sido bastante rápido, pero no por eso malos los resultados, todo lo contrario. Estamos ansiosos esperando el jueves y viernes para ver los trabajos finales del primer cuatrimestre que también se las trae. Así que eso es lo que nos espera en estos días también. Bueno, volviendo al tema del ciclo, como dijimos, 100% online, 2 cuatrimestres, el plan es muy completo, muy actualizado, tiene que ver mucho no solamente con el diseño en sí, sino también con el diseño, la producción y la comercialización de los productos y demás. Sumado a eso, toda la parte tecnológica en la cual también digamos, nuestros alumnos se destacan, nuestros estudiantes. De hecho, han hecho muy buenos trabajos con el uso de inteligencia artificial para todo lo que sea investigaciones, co-creando con la inteligencia artificial
y generando imágenes y demás. En otra oportunidad seguramente les estaré mostrando. Así que bueno, sin ir más, después volvemos un poquito a hablar de la licenciatura. Tengo el gusto y el honor y el placer de presentar a María Lucía Parma. Ella es antropóloga, como les decía antes, es docente de la asignatura Seminario de Trabajo Final, junto con Carolina Jacob. Carolina, bueno, estaba afectada a otra tarea y Carolina es licenciada en educación con una especialidad en todo lo que sean recursos tecnológicos. ¿M? La verdad, Lucía, que es un placer tenerte con nosotros. Bueno, y espero que también lo disfrutes, ¿no? Estás muteada. Ahora Ah, sí. sí, sí, ¿qué tal? Muchas gracias, Cristian. Sí, la verdad que es un placer estar por acá y, digamos, participar también del trayecto formativo de los chicos en el segundo cuatrimestre. Ahora vamos a ver qué nos depara cuando empiece nuevamente el segundo cuatrimestre, con qué nos sorprenderán. Y bueno, mi formación es como antropóloga. Sí. Así que hoy lo que vamos a estar viendo es un poquito pensando, ¿sí? Bueno, el nombre del workshop es el significado de la moda, ¿sí? Pensando, tratando de pensar la moda más allá de lo estético, ¿sí? Como un fenómeno que es, digamos, que tiene muchísimas aristas, ¿sí? Eminentemente cultural, eminentemente histórico, ¿sí? Que cambia a través del tiempo y que y que es muy rico para analizar, ¿sí? Nosotros en nuestra cátedra hacemos mucho hincapié en la importancia de la teoría, ¿sí? En pensar qué estamos diciendo cuando hablamos, ¿sí? Cómo estamos definiendo o cómo estamos conceptualizando la realidad cuando hablamos de determinada forma, ¿sí? Y la moda da mucho para hablar en este sentido, ¿sí? Así que bueno, vamos a estar pensando un poquito en eso. Bien. Ahí ya estoy compartiendo una presentación para que vayamos charlando y pongamos a funcionar. Ahí ya estamos. Parto. Bien. Creo que ahí se debe estar viendo, ¿no? Ahí estamos, Sí, ¿no? sí, ahí se ve. Bueno, como les decía antes, estas jornadas están divididas en 3 días. Un primer día, hoy vamos a estar hablando de comunicación, va a estar Lucía y después, como les decía Gaby, mañana vamos a estar viendo el tema de diseño. Para ello va a estar la licenciada Schiavo, hablando también de diseño e innovación, y se suma también. Ay, no tengo el cronograma encima. Se suma, bueno, ya lo voy a recordar. Eh, y en el tercer día, que hablamos de gestión, se van a exponer eh, charlas con la profesora Analia Funes, la diseñadora, que es especialista en materiales y sistemas de producción, y la licenciada Julieta Fontela en el día miércoles. Eso tiene que ver con el otro eje que sería el de gestionar. ¿M? Así que bueno, ese sería más o menos nuestro esquema. Eh, y bueno, vamos a empezar con un poquito de moda, ¿no? Sí, bien. Entonces, iniciamos con algunas preguntas, ¿no? Ujú. Que tienen que ver con qué pensamos cuando pensamos en moda, ¿sí? ¿Qué se nos aparece en la cabeza? Teniendo en cuenta esta pequeña introducción que fui haciendo. Hay muchísimas formas de abordar un tema en particular,
¿no? Una de las formas que muchas veces, iniciales en las que nosotros empezamos a abordar un tema, puede ser, por ejemplo, buscando la definición, ¿sí? En la Real Academia Española, ¿no? Entonces, muchas veces, incluso en muchos textos, se empieza, bueno, según la definición de la Real Academia Española, moda tiene varias acepciones, ¿no? Una puede ser, bien, usos y costumbres, ¿sí? Plenamente aceptados en una sociedad en relación a un tema particular, que puede ser varios tópicos vinculados a la cultura, ¿no? Y después hay un término como más específico, que es al que nosotros nos vamos a referir hoy en día, en este momento, que tiene que ver con relacionar el término moda, ¿sí? A estos usos y costumbres vinculados a lo que es la indumentaria, vinculados a lo que son los accesorios, etcétera. Y siempre pensándolos en una cultura determinada, en un momento histórico particular, ¿no? Y frecuentemente nosotros al escuchar esta palabra podemos relacionarla con muchísimas acepciones diferentes o conceptos vinculados, ¿no? Por ejemplo, tendencias, ¿sí? Estilo, también quizás nos resuene la palabra identidad, cultura, como dijimos recién, expresión, consumo, individualidad, bueno, estética, innovación, globalización, ya pensando en digamos, en los últimos años, a partir de los 90 todos los procesos históricos que se vienen dando. Sostenibilidad también es un tema que está muy en boga y que ustedes, digamos, acá en este ciclo de complementación curricular de licenciatura van a abordar en profundidad. El tema de cuál es la industria de la moda, ¿sí? El tema de cómo la moda es, en cierta forma, una manera de conformar, de conformidad, ¿no? De adaptarnos a la sociedad, a los patrones y a lo que nosotros consideramos que la sociedad quiere de nosotros, y también una forma de expresar nuestra individualidad. Eh, Son muchísimas las distintas perspectivas desde las cuales podemos abordar lo que es la moda, ¿no? Es multifacética. Bien. Eh, Entonces, yo te propongo algo, Pia. Acá hay un código, no sé si conocen, chicos que están conectados, menti.com, es www.menti.com, que es la página que figura ahí. Les va a pedir que ingresen un código de usuario. Es el código que está ahí o directamente escanean el código QR. ¿Qué van a encontrar ahí? Definiciones, diferentes definiciones de diseñadores, hay de todo, ¿no? No nos privamos de nada, pusimos un poco de todo. Ahí van a encontrar diferentes definiciones y pueden votar quién creen de ustedes que es el autor. Entonces, vamos a poder ver, a ver qué piensan, ¿no? ¿No te parece, Lu? me parece perfecto. ¿Eh? A ver si los hacemos participar, ¿no? Un poquito, para que no sea eh, una exposición por ahí que tenga algo de actividad, ¿no? No sé si están pudiendo entrar, como yo no veo el chat, eh, creo, a ver si se van moviendo los... Ajá, empezaron a moverse las líneas, a ver qué pasará. A ver si podemos compartir. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver un poco las definiciones, ¿te parece, Lucía? Me parece. Dale, a ver, vamos a ver aquí. Realmente, dejo de compartir un chiquito. Hay muchos que no vamos a sortear nada, no tenemos ningún premio, simplemente nada, hacerlos participar un poco, porque no les podemos prometer el viaje a Nueva York o o algún destino. Pero, aunque sea, jugamos un rato con esto de la interactividad, ¿no? Sí, Ahí. elegimos algunas definiciones, ¿sí? Que dan cuenta precisamente
de esta polisemia, ¿sí? Del concepto de moda, ¿sí? El hecho de que, digamos, tiene que ver con muchísimas definiciones posibles y concepciones posibles. Bien, ahí. Ojo. Uy, qué complicado que estamos. A ver, vamos a verlo. Comparto la pantalla para que vean los resultados. Ahí está. Bien, acá tenemos una de las primeras definiciones que dice, vivimos no de acuerdo a la razón, sino de acuerdo a la moda. Ahora se puso parejo, pero hace un rato estaban por totalmente a otro lado. Bien. Bien, sí, sí, Parejito, quedó parejito. empatado, digamos. Sí, quedó empatado. A ver si alguien desempata. Chan, chan. A ver. Fíjense, piensen qué tipo de Sí. concepción de la moda implica esta pregunta. Ujú. Si tiene alguna Apa. cuestión de fondo, consideración de fondo. Es que me parece, y en esto Lucía seguramente vos me vas a decir o no, todo, siempre este tipo de ideas, de conceptos, de cosas tienen que ver con el contexto, ¿no? Lo que decías al comienzo. Por supuesto. Sí, sí, sí. Vos decime, Cristian, cuando te parece que develamos el misterio. Dale, dale, contemos por qué y de quién ¿Contamos? es la definición. Dale. Bien. En este caso, bien, aceptó, digamos, acertó la mayoría, ¿sí? Es una frase atribuida a Séneca, ¿sí? Si bien no hay una cita específica de una obra de él, es atribuida a este autor. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que este autor fue un filósofo estoico, ¿sí? De la antigüedad, de la antigua Grecia, y bueno, fíjense, no sé si se habrán dado cuenta que quizás es una concepción que que es un tanto peyorativa de lo que es la moda, ¿sí? Tiende a considerarla como quizás, vamos a plantearlo de esta forma, ¿no? El estoicismo tiene que ver con una corriente que tiene que ver con la búsqueda de la virtud, ¿sí? Y considera que hay que apaciguar, digamos, las pasiones, ¿sí? En pos de generar un equilibrio, ¿no? Y vivir de acuerdo a la razón. Entonces, teniendo esto de base, de lo que consideraban los estoicos, nos damos cuenta que esta es una concepción negativa de lo que es la moda, ¿no? Y también que hay acá se asimila lo que es la moda a quizás las pasiones, ¿sí? Cuestiones más emotivas, algo por el estilo, ¿no? También hay una concepción, ¿sí? Particular que básicamente nos está diciendo que, digamos, la racionalidad, la razón y la moda no se llevan para este autor muy bien. Nosotros podríamos cuestionar digamos, si realmente nosotros, por ejemplo, cuando pensamos en moda, ¿sí? Cuando nuestras prácticas en relación a la moda tienen que ver o no con cierto tipo de razón, ¿sí? También podríamos pensar si es posible que los seres humanos seamos, digamos, completamente razonables y racionales, ¿no? Pero bueno, esta definición en particular tiene que ver con un momento de la historia, sí que es la antigüedad, en la que, digamos, la moda es una marca, o la vestimenta, por decirlo de alguna forma, es una marca del estatus, ¿sí? Nos habla de la riqueza, digamos, de quienes la usan en particular. A diferencia de momentos anteriores, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que la vestimenta es algo eminentemente cultural. Cuando aparece la vestimenta es una de las marcas que nos habla de que ya existe la cultura, ¿no? Porque los animales, ¿sí? Digamos, no construyen su propia vestimenta. Entonces, nosotros, como por no tener, digamos, esa suerte de piel que nos proteja de las inclemencias del mundo, tuvimos que construir nuestras propias vestimentas. Bueno, ya para la época en la que nos encontramos con esta definición de Séneca, ya la vestimenta empezaba a significar otra cosa.
¿no? Bien. A ver si pasamos a la siguiente, porque me parece que me está haciendo, parecería que no quiere pasar. Oh. ¿Vos lo tenés a mano? A ver, la Eh, siguiente es vamos a ver. la otra compu. Sí, yo la tengo. Dice, la moda es una forma de fealdad tan intolerable que tenemos que alterarla durante 6 meses. Durante 6 meses. Bien. Alternarla. En realidad ahí Cristian, ¿te es, parece que puedes decir vos, nombrar las tres opciones? Si no, sí, vamos. y pueden votar en mensajes. Sí. Está Schiaparelli, Prada o, Oscar Wilde. Bien. Así que La vamos, forma votemos en los es un... mensajitos hasta que se cargue, si quieren. A ver para quién les parece que dijo esta frase. Está Schiaparelli, Oscar Wilde y Prada. Piensen a ver si les resuenan algunos de estos nombres y en No relación sé si también a qué es lo que está queriendo comunicar esta definición. yo sí puedo entrar con la Oscar Wilde, ¿no? Bien, a ver qué pasa. Vamos a ver. Por lo menos no se mueve. No sé si están pudiendo verlo. A ver, ahí tenemos un mensaje. Dice Oscar Agostina Oscar Wilde, dice. Wilde. Bien. A ver, alguien más. Agos, ¿por qué te parece que es Oscar Wilde? No vale decir que Por lo el googleaste. tiempo, más que Por el todo. tiempo. Bien. Por el tiempo. No sé si el resto conoce a Oscar Wilde, sabe qué hizo, qué escribió, ¿no? En qué época, de qué nacionalidad. Eso, si nos queréis ir comentando, Lucía. Sí, sí, sí. Bueno, Oscar Wilde fue un escritor inglés, ¿sí? Que es muy crítico de la sociedad alta victoriana, digamos, de las clases altas victorianas, ¿sí? Era un autor, un escritor que fue muy, muy famoso y que inclusive hay un montón de personajes que seguramente ustedes conocen que son propios de la cultura popular, como por ejemplo Dorian Gray, escribió un libro muy famoso que se llama El retrato de Dorian Gray. Y era un autor que era muy, muy irónico, ¿sí? Muy crítico, ¿sí? Tenía una suspicacia particular, y entonces se les atribuye, digamos, esta frase en particular, que tiene varios sentidos, lo podemos interpretar de varios sentidos, ¿sí? Tenemos, como ya les decía, una suerte de ironía, ¿sí? Digamos, de suspicacia, de crítica a la sociedad de ese momento, ¿sí? En tanto que quizás hacía también una relación entre moda y superficialidad, al igual que el autor que vimos anteriormente. También, Es muy eh, loco, perdón, te voy a interrumpir un poco. Es sí, muy loco porque él hace toda la crítica, pero sin embargo también era parte de esa sociedad estaba dentro del grupo, digamos, acomodado, ¿no? De la época, ¿o no? sí, 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 él se codeaba precisamente, digamos, con aquellos con los que ironizaba, ¿sí? Entonces, Claro, sí, y precisamente por eso los conocía íntimamente. ajá, Eh, y bueno, y una cosa importante que nos marca esta definición también tiene que ver con la temporalidad de la moda, ¿sí? Ya en el caso de la definición de Oscar Wilde, ya entramos en esta temporalidad que tiene que ver con, digamos, estas temporadas eh, vinculadas a estos 6 meses que implican la temporada de otoño-invierno, ¿sí? Primavera-verano, ¿sí? Vemos que para esta época él ya observaba esta particular temporalidad de las tendencias de esta época, ¿sí? bien. Acá justo apareció. Eh,
Pregunta, tiene que ver con el romanticismo, ¿no? Es una época del romanticismo, se podría decir, en donde el Sí, tiempo... estamos en una época en la que también la tenemos que vincular mucho a lo que es la modernidad, a un montón de cambios que ya se venían dando, vinculados a, por ejemplo, todo lo que fue los cambios de la Revolución Industrial, sí, los cambios Ah, vinculados a la Revolución Francesa. Hay como un clima de época bien, completamente diferente. bien, Y hay muchos autores que hablan sobre moda en esta época en particular. bien. Acá pasé a la siguiente. La moda no existe, solo en vestidos. Está en el cielo, en la calle, tiene que ver con las ideas y la forma en que vestimos. Bien, ¿quién les parece que Vos sabés que acá, sí, espera, ya, acá dice, no, no se bajó. A ver, en realidad, acá creo que acá hay un error. A hay ver, un error, me parece? el que adivina, el que adivina vía mensaje, pese al error, no, tendría que ganar el viaje, ¿no? Él sería el afortunado, porque en realidad no está la respuesta correcta dentro de lo... Qué mala que sos, Lucía, ¿eh? No, me equivoqué, salté yo cuando hice la ficha. A ver, ¿quién puede Sí. ser? Alguien que esté interpretando continuamente lo que le pasa alrededor. Es una figura, a ver si la adivinan a pesar de nuestro error. Es una, ya es una pista muy grande la que les voy a dar, pero bueno, es una diseñadora muy importante del siglo XX. Eh, Sí. fue Ah, muy protagonista en lo que es el cambio, cierto cambio de época, ¿sí? En ajá. relación a la vestimenta y a la consideración de la moda. ¿A alguien se le ocurre? Bastante. ¿Quién puede ser que haya interpretado lo que sucedía en el momento mejor que... Acá dice Agostina, dice Chanel, sí. Esta frase Ok. es atribuida a Coco Chanel, ¿sí? Que, ¿y qué nos transmite esta frase, ¿sí? Vinculada a la moda. Significados muy diferentes a lo que estuvimos viendo en las otras definiciones, ¿sí? Acá encontramos una definición mucho más comprensiva de lo que es la moda y que tiene que ver con lo que yo decía al principio del taller, ¿sí? La moda nos dice que, digamos, la moda digamos, no se circunscribe solamente a los vestidos, a la indumentaria, ¿sí? O como yo les decía, a lo estético, sino que está en todas partes, ¿sí? ¿Y eso con qué tiene que ver? Acá lo podemos interpretar desde varias cuestiones, ¿sí? Una tiene que ver con que la moda es para ella y para muchos otros autores una forma de expresión, ¿sí? De inspiración. Entonces, estos autores encuentran en la moda la forma de expresar lo que observan a su alrededor y que tiene que ver con el clima de época, tiene que ver con todas estas cuestiones que los inspiran. Otra cuestión que nos, digamos, se desprende de lo que es de esta definición tiene que ver con el hecho de que la moda se encuentra atravesada por la cultura, ¿sí? Ujú. Y entonces es interesante como para verlo en contraste con, digamos, con las otras definiciones y pensando Coco Chanel como esta protagonista tan importante de su época y la significancia cultural que tuvo, eh, me parece que va muy acorde la frase con su pensamiento, ¿sí? Y con, además de su pensamiento, lo que ella evocó en su trabajo y en su vida como diseñadora. Bien, Bien. si quieren Acá hay, seguimos con la hay otra. otras definiciones, pero obviamente vamos si querés. eh, me parece como avanzar un poquito en el tiempo, si te parece, ¿eh? Total, las Exactamente. definiciones pueden seguir viéndolas y demás, yo para que no se transforme en algo monótono, si les parece, empezamos a hablar de cuestiones que tengan que ver más con lo contemporáneo, ¿eh? Total, las definiciones están ahí y podemos seguir viéndolas. Entonces, estabas diciéndonos, estábamos hablando ahora
de lo contemporáneo, todas esas definiciones ¿sí? que tienen que ver también con el reflejo cultural, social y económico, ¿no? Claro, claro, exacto. Y tiene que Que ver se va- con... que se van a ver reflejadas, ¿no? Claro, exacto. Precisamente, bueno, las otras definiciones, digamos, eran de diseñadores, ¿sí? Y tenían que ver precisamente con varias aristas, ¿sí? El diseñador de moda tiene que ser capaz de leer su época, ¿sí? En la medida en que nosotros hablamos, como ya decíamos, que la moda no es solo ropa, sino no son solo accesorios, sino que se encuentra embebida y es parte fundamental de la cultura, ¿sí? Sí o sí, como diseñadores, tenemos que ser capaces de leer, digamos, qué nos está diciendo la moda de un determinado momento, ¿sí? Sobre esa época en particular, ¿sí? Bueno, también la moda se encuentra atravesada por dimensiones, por ejemplo, de clase, dimensiones de género, ¿sí? Entonces, tenemos que ser capaces de leer esas cuestiones, ¿sí? Bueno, y acá tenemos otras preguntas que nos pueden ayudar a continuar con la reflexión, ¿sí? Dice, ¿en qué medida la moda puede, por ejemplo, ilustrar una búsqueda de conformidad con la sociedad? Nosotros Muy hablamos bien. recién de Oscar Wilde en el 1800 y otros autores como, por ejemplo, bueno, hay un otro autor que se llama Simmel, que habla de esta cuestión que yo les decía, de cómo la moda puede ser o, digamos, puede ser una forma de conformarnos a la sociedad, de adaptarnos a la sociedad y también de, digamos, diferenciarnos en cierta forma. Ujú. Entonces, es interesante mirarla en ese sentido. Pensar qué es lo que comunica la moda, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros comunicamos con la vestimenta que tenemos puesta? Y qué significados y valores emergen a través de la vestimenta, ¿sí? En particular. Bien. Eh, Por ejemplo, bueno, acá la tenemos a Coco a lo largo de diferentes etapas de su vida, siempre fue una revolucionaria, ¿no? En todos sus aspectos. Por supuesto, sí. El uso del pantalón, sí, digamos, traspasar esa barrera de género, realmente fue revolucionario, sí, en esta, por ejemplo, Coco con sus trajes de tweed, eh, Ujú. realmente marcó una época, ¿sí? O cuando nosotros, por ejemplo, pensamos la adopción de la minifalda, inclusive hay, si pensamos la temporalidad, o por ejemplo la relación entre la moda y, digamos, la estructura socioeconómica, hay estudios que hablan de, digamos, cómo va cambiando el largo de las faldas de acuerdo al momento histórico. Y, y consideran que en épocas de bonanza las faldas se hacen más cortas y en épocas de escasez se hacen más largas, ¿sí? Entonces hay un montón de perspectivas diferentes que nosotros podemos leer a través de la moda, en clave ¿Por qué? histórica y cultural. Perdón, Lucía, queda como invertido. Perdón, que te pregunté. ¿Cómo? Como que se ha invertido, porque vos decís, en época de bonanza las faldas son más cortas, Sí, 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 ¿no? sí. Sí, digamos, hay digamos, varias teorías que tienen que ver con, digamos, con mostrarse de determinada forma, ¿sí? O como una suerte como de espíritu de lo social que se manifiesta a través de la ropa, digamos. Ah, sí, 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 sí. Bien. Acá, por ejemplo, tenemos algunas problemáticas actuales que decíamos que impactan eh, a nivel social y cómo lo refleja la moda, ¿no? Acá, por ejemplo, el tema de la globalización y como diferentes reinterpretaciones, ¿no? De lo que podría ser algo más étnico, más típico. Claro, sí, sí. Nosotros tenemos, por ejemplo, digamos, lo que son los 90, los 2000, se inauguran procesos de globalización, ¿sí? Que Sí, implican, digamos, que pareciese que las fronteras entre los países y las culturas se desdibujan un poco, entonces hay como una suerte de tensión entre lo global y lo tradicional.
y, digamos, una pregunta por qué pasa con lo tradicional, ¿sí? En varios sentidos, pero en relación a la vestimenta también. Y si hay una integración, no hay una integración, hay una tensión, ¿sí? Eh, Se desdibujan esos elementos culturales, eh, que, bueno, es bastante interesante para pensarlo. Sí, Hay sí. varios grupos que lo han retomado, por ejemplo, digamos, los grupos que han terminado en el primer cuatrimestre han retomado esta cuestión de una búsqueda de reivindicar ciertas tradiciones culturales a través de la vestimenta. Es muy interesante. Sí. Sí, de hecho también como uno de los trabajos del segundo cuatrimestre en el ciclo sería de técnico, en el anterior, que es la licenciatura, vamos a trabajar en conjunto con gente del Savirac en este tema. Bien, acá tenemos otra problemática actual, económica principalmente, que le afecta, como que se relaciona, ¿no?, con la moda. Claro, sí, sí, el tema de la industria de la moda, el tema del consumo, la sostenibilidad y la ética. Hay varias cuestiones a tener en cuenta. Por ejemplo, podemos pensarlo en relación a lo que es la temporalidad vinculada a la moda. Ustedes se acuerdan la cita hace un ratito de Oscar Wilde. Él nos hablaba, decía de cada 6 meses, ¿no? Entonces nos hacía referencia a estos ciclos, ¿sí? Estas temporadas, primavera-verano, otoño-invierno, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, en los últimos años, con, digamos, monstruos como Shein, por ejemplo, y con la influencia de las redes sociales, vemos la aparición de microtendencias, digamos, de ciclos cada vez más cortos vinculados a la moda, y que implican, digamos, un ciclo de consumo y que implica el desecho posterior mucho más acelerado, ¿no? Y bueno, ¿y cuál es el papel de la moda en relación con esto, ¿no? Pensando en el futuro, pensando en todas las problemáticas vinculadas a la sostenibilidad y a esta cuestión de que como seres humanos, digamos, muchas veces producimos un montón de productos, ¿sí? Culturales que, digamos, que después terminan en vertederos, ¿sí? Hay un montón de cuestiones a tener en cuenta. También hay que tener en cuenta que más allá de estos procesos que se vienen dando objetivamente, también aparecen preguntas, ¿sí? Es decir, la gente se pregunta por estas cuestiones, ¿sí? Tiene mucho interés, ¿sí? Y hay personas que agendan y que buscan precisamente consumir marcas que sean sustentables, ¿sí? O que les interesa abogar en sus consumos de vestimenta para tratar de mitigar estos efectos, ¿no? Entonces es importante como para pensarlo también a nivel de, por ejemplo, un potencial cliente que se identifique con esta búsqueda, ¿no? Por la sostenibilidad, no solo a nivel de lo que es pensar, generar menos desechos, ¿sí? Sino también, por ejemplo, la sostenibilidad pensada en lo laboral, ¿sí? Es decir, pensar cómo están hechas nuestras prendas, ¿sí? Si, digamos, las personas que las realizan trabajan en condiciones justas, ¿sí? Son pagadas de forma acorde, ¿sí? ¿Cómo están, cuáles son sus condiciones laborales, ¿sí? Bien. Y Bien, entonces, algo, básicamente, sí. algún tipo de solución, obviamente, podría pasar por la ideología esta que tiene el diseño centrado en el usuario, ¿no? Y las personas. Claro, exacto. Nosotros precisamente, por el hecho de que la moda tiene que ver mucho con lo cultural, para Ujú. nosotros poder diseñar, o sea, tener un enfoque de diseño centrado en el usuario, nosotros tenemos que ser como diseñadores, tenemos que, como yo les decía, ser capaces de leer muy bien la época en la que nos encontramos, ¿sí? Cuáles son las necesidades de las personas consumidoras de ropa, qué es lo que buscan, ¿sí? Con qué buscan identificarse, ¿sí? Digamos, la identidad es un tema muy importante en esto. Eh, Identificar cuáles son, bueno, acá este proceso que implica una carencia, de una carencia surge una necesidad, ¿sí? Después surge un deseo, ¿sí? Una búsqueda de cómo satisfacer esta necesidad en particular. Eso genera una demanda,
que tiene que ver con una intención más una cierta capacidad adquisitiva, por eso que yo les decía, bueno, que tiene que ver mucho la moda con lo que es la clase social, ¿sí? No va a ser muy diferente, de acuerdo a qué clase nos estemos refiriendo. Y en este sentido es que se va a orientar, digamos, una perspectiva de marketing, ¿no? ¿El marketing qué va a hacer? Va a identificar las necesidades, ¿sí? Va a orientar el deseo, es decir, la búsqueda de cómo satisfacer esa necesidad por parte del usuario y va a estimular la demanda. Que ustedes, bueno, ustedes lo van a ver, digamos, si deciden estar en el ciclo, pero que también tiene que ver con, digamos, identificar necesidades, pero también muchas veces ayudar, a veces se generan nuevas necesidades, ¿sí? O se orienta al consumidor, digamos, en búsquedas de cosas o de necesidades que no sabía que tenía, ¿no? Eh, Bien, y la pirámide de Maslow tiene que ver con identificar qué tipo de necesidades nos estamos refiriendo. Es una jerarquización, digamos, que en la base, digamos, implica lo que son las necesidades fisiológicas, las necesidades que podemos llegar a llamar básicas, ¿sí? Luego tenemos las necesidades más vinculadas a la seguridad, al amor y y a la pertenencia, la estima y la autoactualización como, digamos, la cúspide de lo que son las necesidades. Eh, digamos, en ese sentido, por eso es tan importante conocer realmente el clima de época, ¿sí? ¿Qué es lo que busca nuestro consumidor hoy en día a la hora de pensar en diseñar, ¿no? Específicamente. Y por eso es que tenemos que considerar la moda desde esta perspectiva así multidisciplinaria y pensarla desde distintas facetas. Así, bueno, yo por ejemplo soy antropóloga, hay un montón de herramientas que se pueden utilizar, ¿sí? Para conocer cuál es el clima de época vinculado a lo que a nosotros nos interesa, ¿sí? Fíjate vos cómo fuimos tanto de una cuestión histórica, social, digamos, cultural, cómo terminamos a una cuestión que tiene que ver con el consumo y mucho más cercano al tema de la moda, ¿no? Cómo de esa cuestión social van encantando ciertas lecturas, eh, ciertas formas de interpretar la realidad que los diseñadores estamos haciendo constantemente, consciente e inconscientemente, ¿no? Muchas veces como que uno no puede parar de hacer ese tipo de análisis, ¿no? Y tratar de estar sensible a ese tipo de cuestiones, porque muchas veces pasa que decimos, pero ¿para qué sirve esto de antropología o esto de sociología en la moda o ese tipo de cuestiones que nos parecen más lejanas, ¿no? Y de qué modo podemos llegar a establecer qué es lo que necesita nuestro usuario, nuestro cliente, como siempre decimos, eh, poner el acento ahí y ahí se encuentran los negocios. Coco Chanel no se fue a Versalles a ver cómo seguía la fiesta de los ricos y los famosos en su época. Se quedó en la zona de guerra, en la parte que estaba ya estaba en la Segunda Guerra Mundial, y ahí empieza a detectar que la mujer tiene que salir a trabajar y que necesita otra ropa, ¿no? Esa sensibilidad después la llevó a armar ese mega imperio, ¿no? Claro, sí, las buenas ideas yo creo que tienen que estar acompañadas con un buen timing y una excelente lectura de la realidad. Y ustedes, los diseñadores, realmente el trabajo que hacen de identificar tendencias o identificar, como por ejemplo, digamos, esta búsqueda de diseño de futuros, de pensar el diseño en el futuro, implica tener una muy buena lectura del presente y también considerar el pasado, también lo que ocurrió, digamos, un juego entre las distintas temporalidades, eh, que es muy interesante y que es muy complejo y que, digamos, habla de la versatilidad del diseñador, me parece a mí. Bueno, no nos vamos a extender más porque ya está Gaby esperando en el otro link. Tratamos de hacerlo corto, tratamos de relacionar diferentes cuestiones, ¿no? A María Lucía, los que están haciendo el ciclo,
la van a tener de docente en este segundo cuatrimestre y el resto que se sume la tendrá en su momento. Así que nada, te agradezco, Lucía, tu tiempo, tu trabajo y bueno, y vamos a ver, vamos a pasar al otro link, si te parece. Bien, muy bien. Muchas gracias, Cristian. Muchas Saludos a todos. Chau, chau. gracias a vos. Y si les parece, vamos a cortar un ratito, escuchen, eh, nos pasamos al otro link que nos va a estar Gaby esperando con el análisis de un caso que va a estar muy interesante. Eh, queda registrado, queda el registro de asistencia en el Zoom. ¿Mm? Así que nos cambiamos, si les parece, cerramos esta aula. Les recuerdo por las dudas si alguno se queda que no se pueda volver a conectar. Estos son los últimos días que tienen como para poder inscribirse, si hay gente que no está haciendo el ciclo de licenciatura, así que aprovechen, pónganse en contacto, seguramente deben haber hablado antes con alguno de los asistentes, así se puedan sumar. Los veo en un chat. Nos cambiamos y nos pasamos al otro Zoom. Beso. Nos vemos. Chau, chau.